Bien, hoy vamos a analizar un material que es realmente potente. Son una serie de extractos de La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa. Y es importante empezar por ahí, ¿no? Es una novela, no es un libro de historia. Pero justo por eso se permite hacer algo que a un historiador le costaría muchísimo más, que es meterse, hasta la cocina de una de las dictaduras más largas y brutales de América Latina, la de Rafael Trujillo. Sí, y esa es la clave, totalmente. Como no está atado a esa rigidez del dato histórico, pues puede explorar las psicologías, los miedos, las motivaciones más ocultas, y el objetivo de este análisis es precisamente ese, desentrañar cómo la novela usa tres hilos, tres puntos de vista que se van entrelazando, Ajá. para pintar un cuadro que es completísimo, no solo del dictador, ¿eh? No, claro. Es de la sociedad entera que vivía y que moría bajo su sombra. Vamos a ver al tirano, a sus víctimas y, por supuesto, a los que se atrevieron a acabar con él. Me parece un plan perfecto. Y yo creo que hay que empezar por el hilo que es, sin duda, el corazón emocional de la historia, el que te agarra desde el principio y ya no te suelta. El de una víctima que, muchos años después, vuelve para mirar al monstruo a la cara. O a lo que queda de él, que a veces es incluso más aterrador. Exacto. La primera perspectiva que tenemos es la de Urania Cabral. Si la miras por encima, es de imagen del éxito. Es una abogada brillante de un bufete importante de Nueva York, una mujer independiente que parece tenerlo todo bajo control. Pero, después de 35 años, decide volver a Santo Domingo, a un lugar que se había jurado no volver a pisar nunca. Y desde que llega, notas esa tensión. Hay un vacío que la persigue. Es que para ella la ciudad es un fantasma, aunque ya no se llame Ciudad Trujillo, para Urania cada esquina, cada calle sigue anclada en 1961. Ya. El viaje es físico, pero la verdadera batalla es dentro, en su memoria. Y todo culmina cuando llega a la casa familiar, para enfrentarse a su padre Agustín Cabral, un hombre que fue un pez gordísimo del régimen, presidente del Senado, uno de los cerebros, y que ahora Nada. es solo un anciano en una silla de ruedas, mudo, paralizado. Y esa imagen es brutal. La hija que ha estado 35 años en silencio vuelve para hablar. Y el padre que tanto habló y tanto actuó, ahora no puede emitir ni un sonido. Es una inversión de papeles potentísima. Y a través de los monólogos de ella frente a ese padre mudo, vamos descubriendo lo que ella misma llama su hobby perverso. Es una forma fascinante de describir cómo se procesa un trauma, ¿no? Se ha obsesionado con la era de Trujillo. Se ha leído todos los libros, todos los testimonios, se conoce cada detalle, cada nombre. Todo. Sí, todo. Pero no lo hace por un interés académico. Es su manera de intentar entender, de ponerle nombre al horror que le reventó la vida con 14 años. Es su forma de recuperar el control. Es que las preguntas que le lanza a su padre en silencio son demoledoras. ¿Te acostaste con él para conseguir puestos? ¿Dejaste que se acostara con mamá? Está intentando reconstruir no solo su propia historia, sino la de toda una sociedad de colaboradores y víctimas. Y aquí la novela plantea algo muy incómodo. ¿Cómo se sobrevive en un sistema así? ¿Qué pactos hace la gente para medrar o simplemente para que no la aplasten? El padre de Urania es la encarnación de esa pregunta. Totalmente. Porque no lo pinta como un monstruo, sino como un hombre, débil. Un intelectual vanidoso que se dejó seducir por el poder y que cuando el chivo le retiró su favor, entró en pánico. Y ese pánico le llevó a cometer el acto más vil que te puedas imaginar. Aquí es donde la historia de verdad te da un puñetazo en el estómago. El clímax del relato de Urania llega cuando por fin revela el secreto, el motivo de su ida, de su odio, de su incapacidad para tener una vida normal. Su padre, Agustín Cerebrito Cabral, en un intento desesperado por volver a la gracia del benefactor, le ofreció lo único que le quedaba, su propia hija virgen. De 14 años. Y el texto no se ahorra detalles al narrar esa noche en la casa de Caoba. La descripción de la humillación, del asco, del terror de la niña, es que es insoportable. Pero introduce un detalle que es absolutamente crucial para toda la novela. Esa noche, el gran chivo, el semental de la nación, Fayar, Es impotente, no puede. Y ese fracaso personal, esa herida en su ego de macho alfa, desata toda su furia contra ella. y paradójicamente sella también la caída definitiva de su padre. El sacrificio no sirvió de nada. El perdón no llegó. Y ahí es donde se ve todo con una claridad que asusta.
cómo el capricho y la frustración de un dictador en su dormitorio acaban destrozando la vida de una niña para siempre. El poder político convertido en la violencia más íntima y más sucia. La experiencia de Urania es el reflejo exacto del poder de Trujillo, de cómo lo personal y lo político eran la misma cosa para él. Y la novela aquí hace algo de brillante, que es meternos en la cabeza de ese monstruo durante su último día de vida. El 30 de mayo de 1961. Exacto, para que entendamos la maquinaria interna de ese poder. Y es un retrato que te congela la sangre, porque no es el de un simple villano de opereta. Es detallado, es íntimo, casi patológico. Su obsesión por el control absoluto empieza por la mañana, con su propio cuerpo. La rutina es un ritual sagrado. Un ritual casi militar. El ejercicio, el peso, el afeitado milimétrico, el uso de colonia Yardley y el detalle más revelador, los polvos de talco que se ponían en la cara para blanquear su piel. Odiaba su ascendencia haitiana, la asociaba con algo inferior y necesitaba proyectar una imagen de pureza. De control. El mito de que Trujillo nunca suda. Exacto. Que era una mentira, por supuesto, pero una que cultivó con muchísimo esmero. La imagen lo era todo, pero claro, hay una grieta en esa fachada de control total. Un enemigo que no puede ni sobornar ni ejecutar, su propio cuerpo envejecido. La novela nos cuenta que sufre de incontinencia, una humillación privada para el hombre que humillaba a todos en público. Y, como ya vimos con Urania, también de impotencia. Esa rabia que siente ante su propio declive físico es palpable. Es la única batalla que sabe que va a perder, y eso lo vuelve loco. Y desde esa mente, la novela nos lleva por sus recuerdos, que él no ve como crímenes, sino como logros. Justifica la matanza de miles de haitianos en el 37 como una limpieza necesaria para salvar a la patria. Recuerda con orgullo, sin un ápice de remordimiento, el asesinato de las hermanas Mirabal o el secuestro de Jesús de Galíndez en pleno Nueva York. Claro. Para él, esa capacidad de extender su terror más allá de sus fronteras no era una atrocidad, era la máxima expresión de su poder. Y más allá de la violencia física, hay algo que a mí me pareció todavía más escalofriante. Su dominio de la humillación psicológica. El extracto sobre Froilán Arala es increíble, ¿no? Obligar a un colaborador leal a sentarse en una cena y escuchar cómo el propio Trujillo se jacta públicamente de haberse acostado con su mujer. Y encima el pobre hombre tiene que sonreír. Y aplaudir. Es tremendo. Es que esa era su herramienta de gobierno. Su poder no se basaba solo en el miedo a la tortura. Se basaba en la degradación sistemática de la dignidad de todos los que le rodeaban. Rompía a la gente por dentro, los convertía en caricaturas serviles, y así se aseguraba de que nadie tuviera la entereza moral para desafiarle. Decide ir a la casa de Caoba para lavar la ofensa, y ese cambio de ruta, nacido de su ego herido, es lo que lo pone directamente en el punto de mira de la emboscada. Exacto. Su caída no la provoca una gran estrategia militar ni una revuelta popular. No, la provoca en última instancia su propia y patética fragilidad masculina. La maquinaria de su muerte se pone en marcha por una humillación sufrida en un dormitorio. Y eso nos lleva, claro, a la tercera perspectiva. Los hombres que esa noche del 30 de mayo están esperando en la carretera, armados para matarlo. Y de nuevo la novela huye del retrato fácil. No son un grupo de héroes idealistas luchando por la democracia en abstracto. Cada uno tiene una herida, una razón muy personal para estar ahí. Así es. Son hombres que, además, en su mayoría, habían formado parte del propio régimen. Conocían a la bestia desde dentro. Por ejemplo, Antonio de la Maza. Lo suyo es venganza, pura y dura. Su hermano fue asesinado por el régimen, y no contentos con eso, iniciaron una campaña para desprestigiarlo, acusándolo de homosexual. Para de la Maza, esto es una ofensa al honor de su familia que solo se lava con sangre. Luego está un personaje que a mí me parece fascinante, Amadito García Guerrero. Es un teniente joven de la Guardia Personal de Trujillo. Sentía una lealtad casi perruna por el jefe. Su punto de quiebre es el amor. El régimen le prohíbe casarse con la mujer que ama porque el hermano de ella es un opositor. Y como premio de consolación, le dan un ascenso. Exacto. Esa prueba de lealtad que le obliga a sacrificar su propia felicidad es lo que lo destroza por dentro y lo empuja a la conspiración. Es el poder de Trujillo invadiendo hasta el último rincón de la vida privada. Y finalmente, está Salvador Estrella Sadalá, el turco. Su caso es distinto. Su motor es la fe.
Es un hombre muy católico y su punto de inflexión llega cuando el régimen empieza a perseguir a la Iglesia. Para él, Trujillo ha pasado de ser un líder a ser una bestia anticristiana. Y lo interesante es que busca justificación teológica para lo que va a hacer. Y la encuentra, ¿verdad? El texto narra cómo el nuncio del Papa le muestra un pasaje de Santo Tomás de Aquino que en esencia justifica el tiranicidio. Le dice que la eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera un pueblo. Y para el turco, eso es la luz verde moral que necesitaba. Entonces tenemos la venganza, la lealtad rota y la fe. Un cóctel muy humano. No es una conspiración puramente ideológica. No, para nada. Son razones muy viscerales. Matan a Trujillo, pero el plan para tomar el poder después. Es un desastre absoluto. Un fracaso estrepitoso. El general que debía liderar el golpe, en el último momento, duda. Le entra el miedo y no mueve a sus tropas, y eso lo condena todo. Y lo que viene después es casi peor que la propia dictadura de Trujillo. Su hijo, Ramfis, regresa y desata una cacería salvaje. Una orgía de tortura contra los conspiradores y sus familias. Los textos describen los métodos de centros como la 40, la silla eléctrica. Es brutal. Es espeluznante. Matar al dictador no significó el fin de la dictadura. La máquina de terror siguió funcionando por inercia, quizá con más furia. Y al final, cuando unes las tres historias, te das cuenta de que la novela no solo dice que la dictadura lo corrompe todo. Lo que es brutal es cómo lo hace. No es por decreto, es a través de pequeños actos de cobardía, de lealtades pervertidas, de silencios cómplices, como un padre que entrega a su hija no por maldad, sino para salvar su propio estatus. Es un veneno que se bebe voluntariamente, gota a gota, hasta que toda la sociedad está infectada. Exacto. Demuestra que una dictadura no es solo un hombre en un palacio. Es una red de miles de personas que, por miedo, por ambición o por simple inercia, la sostienen. Y la novela deja una última idea para la reflexión. Una idea que es quizá la más perturbadora de todas. ¿Cuál sería? De todo ese caos de hambre y traición, emerge una figura que hasta entonces estaba en un segundo plano. Un personaje que parecía un simple intelectual servil, una marioneta, Joaquín Balaguer, el presidente títere de Trujillo. Cierto. Mientras los demás se matan entre ellos, él, con una calma y una astucia que nadie le suponía, sobrevive. Y no solo sobrevive, maniobra con una habilidad increíble para finalmente heredar el poder. Es verdad. El hombre que redactaba los discursos y daba la cara legal al régimen es el que al final se queda con todo. Y gobierna el país durante muchísimos años. Una pregunta final, una pregunta muy inquietante sobre la naturaleza del poder. ¿Qué nos dice sobre las transiciones políticas que el arquitecto intelectual y legal de una dictadura sangrienta sea quien al final recoja sus frutos y perpetúe su legado bajo una nueva forma?